Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. El hombre primitivo sentía terror aquellos días extraños, en los que de pronto la luz del sol se apagaba. Así, durante siglos, diferentes culturas aseguraban que esa oscuridad repentina transportaba además maldiciones, malos augurios y terribles consecuencias para todos los seres vivos. Esta noche, nuestra nave del misterio viaja en busca de las claves de esas señales del cielo. Milenio 3, Cadena Ser. 2 menos 20 de la madrugada. Si tenemos que hacer caso de la anomalía que aparece en el reloj de la cadena Ser Estudio 1, estamos a 30 bajo cero. Evidentemente tiene que ser eso. Un error. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. El próximo día 3, lunes, tenemos que estar todos, como bien advertía nuestra voz Carlos Barroso, mirando al sol, con toda la precaución del mundo, eso sí. Pero fíjate, este viernes, pasado viernes ya, y estamos a sábado, todo el equipo, con Alberto Granados también por supuesto y Juanma Frasquet en la nave del misterio, ha estado trabajando para elaborar la información que hoy os vamos a contar. Y a mí me ha sorprendido la declaración, por ejemplo, de todo un doctor forense. Os preguntaréis, ¿qué demonios puede pintar un doctor forense en un programa sobre el eclipse? Bueno, pues más que hablar de las estrellas, habla del cerebro humano. Y es que parece que las teorías sobre si nos influye o no la luna siguen estando ahí, presentes. ¿Aumentan los casos de criminalidad en determinadas fases lunares? ¿Un eclipse que tanto miedo producía en la antigüedad sigue modificando de algún modo los comportamientos humanos? Qué sorprendente, Carmen. El prestigioso doctor forense don José Antonio García Andrade, sin lugar a dudas, no tiene la menor sospecha, se apuesta todo a nada a que a partir del próximo lunes llegará mucha más gente a las consultas psiquiátricas, porque el eclipse, de alguna forma arquetípica, sí que afecta a mucha gente. Le escuchamos. Va a haber gente que se quede con esa sensación del eclipse, que verdaderamente yo creo que sí, que ese día los que hacemos de alguna forma psiquiatría vamos a tener las consultas algo más llenas, seguro. Me parece que es el lunes, ¿no? Es la semana que viene, sobre todo, pues nos vamos a encontrar con que nuestras consultas van a aumentar. ¿Y por qué dirá esto el doctor Andrade? Yo creo que sobre todo en la segunda hora, a partir de las 2, tenéis que estar ahí bien atentos, vamos a ir descubriéndolo. La famosa historia, fábula, mito, leyenda, realidad, de que la luna, de que otras cosas ocurren en el cielo, señales extrañas en el cielo, de que el viento, las mareas, pues influyen en todos los seres vivos, y nosotros somos seres vivos. Los eclipses han generado gran fascinación, ahora curiosidad, pero hace no muchos años inquietud. Hay crónicas bien descritas del miedo que provocaban en comunidades de cualquier civilización esas noches repentinas en mitad del día, Carmen. Pues sí, que a lo largo de la historia de la humanidad se han producido muchos eclipses y dependiendo de la época en el que éste se diera, era tomado como un buen o un mal augurio. Las más antiguas culturas creían que el sol abandonaba a la tierra a los demonios de las tinieblas. Además, en griego, eclipse quiere decir abandono. Por eso abandonaban y se iban hacia la oscuridad. En las civilizaciones más prehistóricas se pensaba, cuando se producía este eclipse de sol, que algún animal como un dragón o un gran lobo le había devorado. Pensaban que la única forma de que volviera a alumbrar sus días era haciendo extrañas danzas rituales, mientras recitaban rezos o aullaban, chillaban e incluso gritaban. Hasta que el sol no volvía a ellos, no paraban con ese ritual. Más mitológica era la creencia de que si te bañabas en la playa durante un eclipse, te podías convertir en hombre pez. Incluso, ya veréis luego, ya escucharéis mejor dicho, había culturas que creían que no era hombre pez, que te convertías directamente en pez. Ni más ni menos. Los aztecas, por ejemplo, sacrificaban a sus congéneres para satisfacer a Xolotl, el ayudante del sol, al que además durante un ritual en el que también gritaban y lloraban pedían que no bajaran los demonios a la tierra para devorarlos. Las tribus nórdicas tenían la creencia de que los eclipses eran provocados por unos lobos, o skull como ellos los llamaban, y por su parte los vietnamitas achacaban el ocultamiento del sol a una rana gigante. En Siberia, en cambio, la figura del vampiro era la que provocaba aquella oscuridad.
Los indios Chippewa disparaban flechas encendidas al cielo para así tratar de volver a encender el sol, mientras que los chinos hacían sonar tambores y platillos para ahuyentar a un dragón celestial que se lo había comido. Ya en el siglo XIV encontramos crónicas como la que se refiere a Enrique I, del que se dice que viajaba a bordo de un barco y durante el segundo día todo se oscureció sobre todas las tierras. Los hombres se asustaron y dijeron que un acontecimiento pésimo se iba a producir. Cuando ese mismo año su rey Enrique I murió, todos creyeron que el causante había sido el eclipse. Ya en 1605 el cronista francés Pierre de l'Estoile se hizo eco de los efectos que creían que se podían producir durante el eclipse, que se produjo además ese año. En su crónica hacía referencia a los eclipsados, personas que por el influjo de este fenómeno habían desaparecido misteriosamente. Es increíble la cantidad de mitos que hasta hace bien poco arrastraban los eclipses. Vamos a escuchar brevemente a algunos directores de planetarios que están comentándonos pues qué se está preparando en cada ciudad. Sigue habiendo esa expectación, esa fascinación, yo decía, cuando ocurre esa noche repentina. Antes, conexión con todos los amigos de Milenio 3, porque habrá muchos que tomarán sus lugares, harán la pequeña alerta eclipse, si se puede llamar así, estarán todos muy pendientes, y también sé, por experiencia de muchos programas, que hay muchas personas que creen que la luna les sigue afectando. Es una especie de superstición, o no, que además se transmite de padres a hijos con mucha facilidad. Claro que sí, que para lo que nos quieran contar, si nos quieren decir dónde y cómo van a ver el eclipse, si se han comprado ya esas gafas, que además sí que según las últimas noticias se han agotado en la mayoría de establecimientos esas gafas especiales para ver eclipses. Pues si nos quieren contar cómo van a pasar ese día, cómo van a ver el eclipse, o incluso las tradiciones que hay en sus lugares, en sus pueblos, en sus ciudades, 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Contarnos cómo vais a pasar ese día, cómo vais a vivir el eclipse solar que tenemos el próximo lunes. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Y no se olvidéis de ese dato, porque la segunda hora va a ser importante a ese respecto. ¿Os influye la luna? ¿Y las mareas? ¿Y el viento? Vamos a escuchar ahora a la 1:46 a Asunción Sánchez, directora del Planetario de Madrid, donde evidentemente se están preparando un sinfín de cosas. Nos hablaba Asunción de la importancia de este hecho, quizá para que tomemos todos un poco distancia del acontecimiento astronómico, sin duda alguna, del año. Lo escuchamos. Siempre ha habido observaciones de telescopios muy masivas en determinados eventos, pero lógicamente un eclipse como este una cosa como esta no hemos vivido. Es un punto álgido, digamos. Ten en cuenta que los eclipses de sol pues son muy populares, hay cantidad de gente que se desplaza de sitio a sitio. Tengo el ejemplo de nuestro folleto y una foto de un eclipse anular que viene, me lo ha mandado un japonés que fue a Panamá a sacar la foto el 8 de abril de 2005 y viene aquí 4 días para sacar la foto del eclipse de aquí. O sea que como veis los eclipses pues son muy importantes para mucha gente que hace turismo de eclipses para buscarlos. Viajamos haciendo una casi recta hacia el sur de España y nos vamos a Sevilla. Miguel Gilarte es director del Observatorio Astronómico de Sevilla y presidente de la Asociación Astronómica de España. Y siempre acude cuando Milenio 3 le llama. En Sevilla, los niños principalmente están mostrando un interés, ¿no?, en la infancia por ver ese fenómeno de tan solo unos minutos, pero seguro inolvidable. Tenemos preparado una serie de actividades ahí en el Centro Cívico de Los Remedios. Vamos a mandar allí a varios colegios interesados en el tema y está abierto también al público en general. Vamos a ponerle gafas especiales para los chavales para ver el eclipse y vamos a utilizar varios telescopios también con filtros especiales para verlo directamente. Incluso vamos a intentar proyectar la imagen del eclipse en una sala de proyecciones. Esta música que nos pone Juanma Frasquet de Tangerine Dream tiene 30 años, ni más ni menos, ¿eh? Parece mentira, Ricochet, y parece que está hecha para esto, para observar el cielo, para acercarse a los enigmas del cielo. Seguimos con la directora del Planetario de Madrid, Asunción Sánchez. Parece ser que en esta ciudad, en la capital de España, el fenómeno va a ser especialmente atractivo. El eclipse en Madrid empieza a las 9:40, a las 10:55 minutos aproximadamente, algunos segundos, empieza la fase de anularidad, es ya cuando la luna está
en el interior del Sol, que se acaba pues 4 minutos más tarde y luego vuelve otra vez la parcialidad hasta las 12:24 minutos. Quiero aclarar que esto no es solo en Madrid, es decir, el eclipse anular pues empieza en el Atlántico Norte y termina en el Índico, cruzando la península ibérica, África, y en España y en el norte de Portugal se ve una banda de unos 182 kilómetros de anchura que va desde Galicia, norte de Portugal, hasta Alicante, Valencia. La particularidad de Madrid es que queda en la línea central, eso que significa que la anularidad en Madrid es perfecta, pero también en el resto de España, que no es esa banda, es un eclipse parcial, por lo que realmente la protección es totalmente necesaria en toda la península. Terminamos la ronda con la impresión, la panorámica de cómo el resto del mundo va a ver este fenómeno. Es curioso y lógico, por otra parte, astronómicamente hablando, cada franja del mundo lo va a ver de una manera distinta, y en ese aspecto parece que la península ha sido gratificada con una visión asombrosa. Ese eclipse anular. Ha habido otros eclipses absolutos, totales, y han provocado diferentes reacciones sociales. Hace bien poco vamos a hablar, por ejemplo, también del eclipse que se vio perfectamente en Burgos en 1905, que causó todo tipo de sensaciones. Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica Española, nos habla de cómo verán otros países del mundo, por ejemplo en África, en Asia, ese eclipse que aquí vamos a disfrutar. Prácticamente toda África lo va a ver parcial, excepto el extremo sur. Incluso parte de China, la India, toda Europa lo va a ver el eclipse parcial. Ver un eclipse total es muy complejo, incluso ver un eclipse anular. El próximo eclipse anular que se va a ver en España es en el año 2028. Una y 51 minutos, vamos galopando por la información. El 3 de octubre os contarán muchísimas cosas más todos los medios informativos, pero tenemos que tener la otra información, la que seguro que no la va a contar nadie, en torno a los misterios de los eclipses y la luna. No nos olvidemos de la luna. La luna llena, la luna roja, la luna sangrante, lunas con diferentes nombres y posiciones curiosas que creían que afectaban a las cosechas, a los animales, a las conductas criminológicas. Ahora nuestro compañero Alberto Granados nos cuenta en este reportaje algunas de las tradiciones antiguas, bien misteriosas, y sobre todo, y es sorprendente, cómo hoy en algunos lugares de América la superstición de, por ejemplo, niños deformes, maldiciones más o menos que algunos creen que son familiares en determinadas estirpes, aseguran que están predeterminadas por esos eclipses que siguen viendo con mal ojo, como si fuera una especie de maldición del cielo. Es sorprendente. Escuchamos a Alberto. Doce del mediodía. El sol comienza a ser tapado por una mancha negra y durante unos minutos el cielo oscurece. En la cultura cosmopolita en que andamos inmersos, enseguida deducimos que se trata de un eclipse, pero no siempre ha sido así. En las sociedades primitivas, los eclipses no eran un fenómeno admirado, sino temido. En la antigua Mesopotamia se encendían antorchas, tal vez con la esperanza de encender de nuevo el sol apagado. La desaparición del sol en las culturas indígenas mexicanas era traumática. Si se trataba de un eclipse total de sol, pensaban que éste nunca más alumbraría. Por lo tanto, al iniciarse el fenómeno, los indígenas daban grandes gritos y hacían ruido, para ahuyentar al ser que se estaba comiendo al sol. Había que espantar a ese depredador y para ello era necesario realizar autosacrificios y ofrendas con víctimas apropiadas. Para realizar los autosacrificios se punzaban las orejas con púas de maguey y pasaban por la herida pajuelas o cordeles. Para las ofrendas usaban seres humanos, en especial hombres de cabello blanco y caras blancas, atributos del dios solar, a quienes ofrecer para alimentar al sol. Los nativos de América del Sur
creían que el sol, escondido, era la fuente de la viruela y también que los conducía a realizar actos inmorales como el incesto. Muchos temores y supersticiones que siguen en la actualidad. En Colombia hoy en día los más supersticiosos hablan de riesgos durante el embarazo de las mujeres. Al parecer, las creencias populares hablan de malformaciones en el feto, falta de miembros y deformidades debidas a los eclipses. Otra superstición colombiana indicaba el peligro de bañarse durante un eclipse ante el riesgo de poder transformarse en pez. Los agoreros han pronosticado a lo largo de la historia transformaciones de estados, plagas, la caída de Roma, diluvios universales, caídas de la Mir, y la realidad ha sido muy distinta y seguirá siendo distinta. El lunes comprobaremos cómo aparece y desaparece el sol y cómo de nuevo no ocurrirá nada. ¿O sí? Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues vamos con mensajes que nos llegan al 7640 y que hay muchísimas preguntas en torno a cómo hay que ver un eclipse. Por ejemplo, un amigo, David, desde el Escorial, dice que él se va a subir al monte Abantos a verlo. ¡Qué buen sitio! Fran de Hospitalet nos pregunta si una radiografía sirve para poder ver el eclipse. Pues no, está entre los métodos de observación no seguros, no recomendados. Eso y los negativos. Ni las radiografías ni los negativos sirven para contemplar un eclipse. Aitor y Cristina desde Madrid nos dicen que dónde se pueden comprar las gafas. Bueno, pues en cualquier óptica o si no, acudiendo al planetario, pueden adquirir esas gafas. Pero que vayan cuanto antes porque según las últimas noticias se están acabando. A mí los eclipses me aterrorizan. Este lunes he pedido el día libre por miedo. Felicidades por el programa. Soy un chico de Bilbao. ¿Se podría fotografiar el eclipse? Yo si puedo lo veré en el monte para observarlo bien. Se podrá fotografiar, se podrá filmar y yo creo que va a ser el eclipse más mediático, el eclipse anular más mediático de los últimos tiempos, ¿no? Porque desde luego la información que tenemos es superior a cualquier otra ocasión. Hay personas que hasta nos preguntan, May de Talavera por ejemplo, si se puede mirar el eclipse a través de la pantalla del móvil. Pues de eso no tenemos información, pero vamos, si tiene unas gafas y lo ve a través de la pantalla del móvil, mucho mejor, porque los rayos solares y con este eclipse los rayos que se filtran pueden ser muy malos para la vista. Mejor cualquier tipo de precaución, claro que sí, porque da la impresión de que la gente se va a lanzar a la calle como siempre ocurre. Por cierto, que luego, en la próxima hora, vamos a hablar también qué pasó con Paco Rabanne. La profecía de Paco Rabanne. Nos lo va a contar José María Patiño desde Francia y dicen que Paco Rabanne no ha levantado cabeza desde entonces, que estaba ya con problemas económicos y que aquellas profecías del eclipse, él estaba interpretando a Nostradamus. Bueno, pero ¿qué tienen que ver Nostradamus y San Malaquíes con los eclipses? ¿Hay algo de verdad en todo eso? Lo vamos a descubrir. Hola chicos, soy David de Alicante y veré el eclipse desde el ventanal de mi oficina. Ya tengo las gafas. Besos, amigos míos. Pues otro beso muy fuerte. Yo comprobé desde hace años que la luna me influye y no poco. Me pongo más nerviosa y me altero de más. Hola, me llamo David de Gijón. Si somos un 70% de agua, la luna influye en las mareas. Puede que a nosotros también. Besos y chao, lobos de la noche. Bueno, hablando de lobos, vamos a hablar de licantropía, vamos a hablar de transformaciones criminológicas, vamos a recordar a algunos criminales que ejecutaban sus fechorías con la luna llena, pero vamos a hacerlo con forenses de la talla del doctor Andrade o psiquiatras de la talla del doctor José Miguel Gaona, que han accedido a los estudios concretos que hablan del incremento tanto de viento, mareas y luna llena o diferentes fases de la luna, porque hay mucho mito con todo eso. No solo es la luna llena, sino determinadas fases. ¿Cuáles son esas y cómo nos afecta? Yo creo que la segunda hora va a merecer mucho la pena. Ahora os dejamos con la información y volvemos durante una hora. Milenio 3. ¿Estás seguro de todo lo que ves y oyes? ¿Y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Dos y 6. Aquí estamos todo el equipo de Milenio 3 en la nave del misterio, en el estudio 1. Por cierto que mañana estamos de 1 a 3 como siempre, sábados. De 1 a 3 y ya
me adelanto al aluvión que viene todos los sábados en Cataluña, en el 666 de la AM, porque recibimos cientos de mensajes cada semana, es lo que hay. Por cierto, hablábamos de el doctor Andrade y de cómo nos afectan determinados movimientos que vamos a llamar cósmicos. Como decía nuestro compañero, comentarista de Milenio 3 en el mensaje, somos seres vivos. Cómo nuestras moléculas no van a verse, por lo menos, afectadas por lo que ocurre a nivel macrocósmico. Le preguntábamos a esta eminencia en el mundo de lo forense si había más cosas, aparte de los eclipses o la luna, que nos podían, traumatizar. El eclipse sin duda, y las mareas también está descrito en los grandes viajes transatlánticos que hacían en el siglo XV y en el siglo XVI, pues verdaderamente se veía ese efecto de las mareas en los marineros de las grandes travesías. El viento también. Yo cuando estuve de forense en Ibiza, yo me acuerdo que la tramontana que hablaban allí, pues era un viento que venía del sur de Francia y producía una serie de efectos, de alteraciones verdaderamente muy significativas. Y era ese viento, ese ir y venir constante, estimulando constantemente con su venir. Y los ibicencos sí sabían muy bien que viene la tramontana, y entonces de alguna forma trataban de protegerse de los efectos de los aires que venían del sur de Francia. Carmen, yo no sé si un mal viento, como estamos escuchando ahora, que también nos afecta en diferentes lugares, se habla incluso de mayor índice de suicidios en algunas zonas muy concretas de España que superan la media, no solo española sino europea, y hay estudiosos que han hecho incluso inspecciones mineralógicas y sobre el viento, si pudiera afectarnos. Nunca se ha descubierto la clave. ¿Tú crees que a Paco Rabanne en 1999, en el famoso eclipse, le pasó algo por el estilo? Primero, un modista que era muy importante, ¿no? Y que cayó en picado. Y que cayó en picado, y además sus diseños nunca han vuelto a ser y a tener la enjundia que tenían en aquel tiempo. Ni las actrices famosas, ni la gente que podía adquirir de esos trajes ha vuelto a comprarlos, porque no está de moda, porque desde que dijo lo de la profecía, Paco Rabanne entró en una espiral en la que mucha gente dice que incluso llegó a volverse loco. Él hablaba de la Mir cayendo sobre París. Una importante revista de fin de semana en Francia publicó sus declaraciones. A un hombre... ¿Qué llegó a ser Paco Rabanne, Carmen, en el mundo de la moda? Una de las grandes fortunas, uno de los más importantes diseñadores de moda y una de las grandes fortunas. Todas las actrices, todas las personalidades famosas llevaban sus diseños, y era uno de los grandes, junto con Chanel, Lacroix, otros de los diseñadores, era uno de los más. Y su famosa línea de otros 1000 productos, como hacen estas grandes firmas. De cosmética, de colonias. Bueno, pues ahora el hombre, dicen, casi que arruinado, recluido, sin hacer ningún tipo de declaración, y hundido por la propia prensa francesa. Mi pregunta es cómo un hombre que tiene tantas cosas llega a la conclusión, estudiando las profecías, de que va a ocurrir un gran desastre. Nos lo cuenta desde París, desde donde todo pasó, José María Patiño. Saludos noctámbulos desde París. Paco Rabanne, modisto de origen español que revolucionó el mundo de la alta costura en los años 70 y 80, y también, hijo de vidente, continúa callado. Cumple así la promesa que hizo en 1999 cuando, ridiculizado por la prensa, mostró su pesar desde su refugio invernal de Annecy, junto a los Alpes, por predecir que la ciudad de París y varias poblaciones del suroeste serían destruidas por la caída de la estación espacial Mir, coincidiendo con el eclipse de sol que el 11 de agosto de ese mismo año se pudo ver de manera total en una banda que recorrió el país entre los acantilados normandos de Tretat y la ciudad de Metz. Rabanne hizo la predicción en un libro en el que interpretaba la realizada a su vez por Nostradamus en 1999, El séptimo mes, del cielo vendrá un gran rey del terror, y así lo ratificó además en una entrevista concedida a la revista sensacionalista VSD, que aprovechó para llevar el tema a su portada con una Torre Eiffel en llamas como consecuencia del impacto de la estación rusa. El impacto mediático, y valga la redundancia, fue inmediato, y Rabanne era objeto de entrevistas y reportajes en las televisiones, una publicidad inestimable para un modisto que estaba en realidad arruinado y que en julio de ese mismo año, de hecho, anunciaba que dejaba la alta costura con su último desfile Otoño-Invierno 2000.
Y ahí empezaron las mofas a su predicción. Un chiste de la revista satírica Charlie Hebdo le acusaba de timador al señalar que proponía cómo vestirse para después del fin del mundo que él mismo anunciaba. Un grupo de científicos, ilusionistas e historiadores denominado Cercle Setetic prometieron darle 200.000 euros si París era destruida el 11 de agosto. En caso contrario, el modisto debería versar una 10ª parte de esa cantidad a una asociación caritativa. Rabanne nunca aceptó la apuesta y vio como los Cetetics se burlaban de él en Trocadero, una vez pasado el eclipse, lanzando un bote de detergente marca Mir contra la Torre Eiffel. Otros, sin embargo, se lo tomaron más en serio. El presidente del Consejo General de Gers presentó una demanda contra Paco Rabanne por considerar que su predicción había perjudicado la temporada de turismo en este departamento del suroeste, famoso por su foie gras de pato y el Armagnac. La demanda no fue a más, pero Rabanne permanece desde entonces en el más absoluto mutismo, incluso cuando la estación Mir cayó definitivamente en el Océano Pacífico tras 15 años de servicio en marzo de 2001. Desde luego que hay profecías o sentencias en las antiguas escrituras, San Malaquías, Nostradamus, que algunos han interpretado con eclipses. Lo cierto y verdad es que al ser humano siempre le ha interesado ese fenómeno. Ahora todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza, o vamos a comprar las gafas, o cogemos los negativos y las radiografías, que no debe hacerse, repetimos. Pero ¿cómo se vivía en España un acontecimiento incluso más singular astronómicamente? Antes Carmen Porter y Alberto Granado nos contaban lo que las culturas hasta hace bien poco pensaban. Había sacrificios. Hay un hecho curioso. Tengo un libro en las manos de María Luisa Elúa Vadillo, que aparte de licenciada en Filología Española, fue responsable de protocolo de la Administración del Estado en la provincia de Burgos, que analizó en un estudio muy curioso que se llamó Eclipse Total de Sol en la ciudad de Burgos, todos los movimientos sociales que incluso quiso la familia real, Alfonso XII y toda su corte, acudir a Burgos, porque fijaos la imagen, ¿no? Hay grabados sorprendentes en este libro que publicó Editorial Celia en su día, de la Catedral de Burgos y la noche completa en pleno día. Fue un eclipse total y la transformación de la ciudad, la expectación que hubo, se recuerda todavía hoy. Ocurrió un 30 de agosto de 1905 y, como es normal, al mismo tiempo que los reyes acudían al punto exacto, como ahora va a ser Madrid, donde se veía mejor ese fenómeno, todavía en los pueblos y en las gentes, la tradición, la superstición, los malos augurios también, ¿por qué no?, en esas creencias, hacían acto de presencia. Quisimos hablar con María Luisa Elúa Vadillo en torno a ese trabajo tan misterioso. Tendríamos el ejemplo de ciudad consternada por un eclipse en España el 30 de agosto de 1905. Pero piensa que es que el eclipse fue total. Es que el que vamos a tener el lunes es anular, pero es que este fue total y bueno, se da pues cada cierto tiempo y en España yo no sé, pero yo es el único que recuerdo. Entonces, claro, la familia real vino al completo, además, que no solamente vino el rey, don Alfonso XII, sino que vino su madre, la reina doña María Cristina, su hermana, doña María Teresa, y luego vino el viudo de su hermana, doña María de las Mercedes, y sobre todo vino también la chata, conocida cariñosamente por el pueblo como la chata, pero que era la tía del rey, la infanta Isabel Francisca. Es que la duración iba a ser de 3 minutos 42 segundos. Todavía tenía un poquito más de duración, pero es que Burgos pues tenía el ferrocarril del norte de Europa y luego pues las principales líneas férreas españolas, que como era el norte de Bilbao, y claro, la gente venía, fueron 12 observatorios astronómicos los que vinieron a Burgos, y venían de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y muchos venían pues por mar, lógicamente. Pues precisamente de Burgos nos llegaba un SMS que era de Antonio, que nos decía que era de esa ciudad y que su abuela me contó más de 100 veces que vio un eclipse que dejó todo tan oscuro que las gallinas se fueron a dormir. Qué bonito. O sea, ahora mismo en el 7640 hay un amigo de Burgos al cual su abuela Antonio le contaba este eclipse total que sumió en la más rotunda oscuridad la ciudad de Burgos en aquel 30 de agosto de 1905. Hoy habrá, el lunes habrá ordenadores, máquinas de alta tecnología, pantallas. Hemos escuchado a la directora del Planetario o a Miguel Gilarte, el presidente de la Sociedad Astronómica Española. Habrá todo tipo de medios. Pero en 1905 la cosa era distinta. El ejército utilizaba globos aerostáticos para subir
en esa total oscuridad y, bueno, aproximarse de alguna manera más a ese misterio que a todo el mundo influía. Hubo un edicto que obligaba a los burgaleses de algún modo, o recomendaba, a poner sus casas de determinada forma, engalanarlas de determinada manera, adornarlas de cierto modo. En Burgos llegaron miles y miles de personas, tenía 30.000 habitantes en aquella época. Se hicieron las primeras guías de cómo seguir un eclipse en España. Yo creo que es una historia apasionante. Escuchamos de nuevo a María Luisa Elúa Vadillo. Ellos tenían unos parques de aeroestación y bueno, pues salieron 3 globos. Los globos que hoy en día les vemos corrientemente por la calle, vamos, por las ciudades, haciendo anuncios de publicidad. Pues bueno, a las 12:15 salió el primer globo, llamado Júpiter, y bueno, tripulados por el teniente coronel, gente del ejército, del aire, y después más tarde salió Urano y después salió el último ya de todos, Júpiter. Se hicieron incluso guías explicando un poco el eclipse y luego después los principales monumentos de Burgos. Y bueno, pues en la estación había un kiosco cerca de la estación para explicar a la gente que llegaba dónde tenían que ir y cómo tenían que hacer, porque tampoco había para hospedarse en Burgos para tanta gente. No había donde meterse, porque fue un acontecimiento, bueno, yo creo que es posible el más importante que ha organizado la ciudad de Burgos. Milenio 3. En la SER. 12:19. Isaías, versículo 13, 5:11, dice algo así como: aullad porque cerca está el día del Señor, como asolamiento por poderoso vendrá. Por tanto se descoyuntarán las manos y todo corazón de hombre se desleirá, y se llenarán de terror, angustias y dolores que los invadirán. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán a mirar su compañero, sus rostros serán rostros de llamas. He aquí el día del Señor, que viene cruel y de enojo y ardor de ira, para tornar a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre. El sol se oscurecerá y la luna no echará su resplandor. Visitaré entonces la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su inquinidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Uno de tantos escritos antiquísimos sobre un eclipse, o por lo menos gráficamente lo vemos así. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no echará su resplandor. Desde la más remota antigüedad, el miedo absoluto a lo que estaba ocurriendo en los cielos, señales de los cielos. En Cuenca, lo sabe bien nuestro amigo Francisco Contreras, al que por cierto hoy precisamente mandamos un abrazo muy fuerte, lo sabe perfectamente. Estudió un caso de señal en los cielos, de cruces, en Villaviciosa de Odón, muy cerca de donde estamos emitiendo ahora, siglo XVIII, 1735, uno de esos fenómenos que, bueno, se catalogaría de señal en los cielos, una inmensa cruz. Y hay quien cuenta historias de la Guerra Civil Española, por ejemplo en Somosierra, donde otra cruz, otro fenómeno lumínico que nadie comprendía, bueno, se calificó de lo que luego fue mal augurio. Pero Carmen, es que mucho antes, en la India, en Corea, en Egipto, en el antiguo Egipto, se hablaba también de el mal augurio que le daba a uno ese momento del eclipse anular o del eclipse total. Sobre todo en las páginas de agrupaciones astronómicas, Iker, se están haciendo eco de estas antiguas historias, de esta mitología en torno a los eclipses. Por ejemplo, la agrupación astronómica IO de La Coruña en su página web ponía que en la India la luna era una copa que contenía anrita, el elixir de la inmortalidad que bebían los dioses. Cuando los dioses consiguieron por primera vez Amnita batieron océanos de leche. Rao, un demonio monstruoso, robó el primer sorbo y Bhishmo, dios supremo, entró en cólera y cortó la cabeza del demonio. Esta cabeza, vagabundeando por el cielo, comenzó a perseguir a la luna. Desde entonces se produce un eclipse de luna cada vez que la cabeza alcanza a esta y la devora. Al no tener cuerpo, al cabo de un rato, la luna vuelve a salir por el cuello mutilado de Rao, recuperando su brillo. En Corea, en cambio, los coreanos creían que los eclipses eran intentos del rey de la oscuridad, Ganas Nara, por robar el sol o la luna. Este rey malvado enviaba a sus perros para que se llevaran los astros, pero estos se quemaban al cogerlos con la boca y los volvían a dejar donde estaban.
En Egipto, cuando se contemplaba un eclipse, se creía que era una confrontación entre Set y Horus. Set arrancaba uno de los ojos de Horus durante la pelea, ojos que eran el sol o la luna, y además se lo tragaba. La devolución de la luz provenía de la intervención divina de Ra, que deshacía este entuerto con su poder supremo y así devolvía los ojos a Horus. Y por último, los esquimales, que creían que los eclipses se deben a enfermedades del sol o de la luna, por lo que evitaban salir al exterior durante un eclipse para así no contagiarse del mal que perturbaba los astros. Don Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. También los cometas, bueno, hay un grabado, Carmen, ¿verdad?, del cometa Halley, si no recuerdo mal, aquí me puedo equivocar, que sé que todo el mundo escucha con mucha atención, que luego no vengan los astrónomos, creo que es el 1211, podría equivocarme en este dato, pero hay un tapiz de la Europa del norte, alucinante, con todos mirando hacia el eclipse, la gente aterrorizada, bajo unas murallas medievales, pues como diciendo, caramba, vienen muy malos tiempos. Cometas, meteoritos, han sido siempre también a veces emisarios de malas noticias, ¿no? Sí, tenemos que hablar de elementos que caen del cielo y hablamos también, incluimos a los cometas porque se cree que la mitad de los asteroides que se aproximan a la Tierra son cometas muertos, o sea que también tenemos que hablar de ello. Los cometas, por ejemplo, son pequeñas bolas de nieve sucia, como se les llama, compuestas de una mezcla de hielo, gases congelados y polvo. Son sobras de la formación del sistema solar. Los cometas viajan 3 veces más rápido que los asteroides y solo son visibles cuando se acercan al Sol. Entre los cometas más importantes, o los que se nos han quedado así los nombres, el cometa Halley, que tiene 16 kilómetros de largo y pasa cerca del Sol cada 76 años, y el Hale-Bopp, de 40 kilómetros de largo y que pasa solo una vez cada 4.026 años. Por cierto, Alberto, el Hale-Bopp provocó no solo perturbaciones en mucha gente. Hubo un grupo, no sé si os acordáis, año 97, Heaven's Gate, la puerta del cielo, que se quitaron la vida. Se quitaron la vida con unas zapatillas de determinada marca famosa estadounidense, con un traje negro, bebiendo un líquido y poniéndose gente de muchísimo dinero, convencidos porque un observatorio astronómico había fotografiado ese objeto, ese gran cometa, y detrás una luz. Creían que era la nave espacial que les iba a llevar a otro mundo. Así que no estamos hablando de antiguas culturas egipcias nada más, estamos hablando de personas de mucho dinero de algunas zonas importantes de Estados Unidos que se matan al paso de un cometa. Curioso. Es cierto. Hablamos también de los meteoros. Aproximadamente 2 veces por semana un meteoro del tamaño de una almohada se precipita sobre la Tierra y detona con la fuerza de una bomba atómica. Afortunadamente nuestra atmósfera se vaporiza a unos 8 kilómetros sobre la Tierra. Si llega a sobrevivir una pieza y alcanza la superficie terrestre, es conocido como meteorito. Millones de meteoros golpean diariamente la Tierra, la gran mayoría del tamaño de un grano de arena. Sin embargo, de vez en cuando, algo más grande se estrella contra el escudo natural de defensa que tiene la Tierra, a veces con consecuencias catastróficas. Fue una de estas bolas de fuego, según creen los científicos, la que causó la extinción de los dinosaurios cuando fue a dar en Chicxulub, en la provincia yucateca de México. Se cree que ese tenía 8 kilómetros de diámetro, nada más y nada menos. 8 kilómetros de diámetro, el objeto que acabó con todos los dinosaurios. Y por último, pues los asteroides, esos elementos que caen del cielo. La mayor parte de los asteroides se comporta de manera ordenada, orbitando el Sol en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Algunos se escapan de su órbita y suponen una amenaza para nosotros. Se cree que los asteroides están formados por restos de la formación del sistema solar hace 4,6 billones de años. Se cree que están formados de roca y metal y su tamaño varía desde lo más pequeño a los 934 kilómetros de largo. 934 kilómetros vagando en la oscuridad del espacio. Carmen, Colón tuvo algo que ver también con los eclipses, parece mentira. Bueno, de Colón se sabe tan poco. Por ejemplo, Colón hizo un libro que se llamó Las Profecías, No solo Nostradamus o San Malaquías han hecho sus cábalas sobre lo que estará por venir. Colón también, y hay incluso crónicas de este hecho, ¿no? Pues sí, que lo cierto es que el 11 de mayo de 1502 Cristóbal Colón inició su cuarto viaje a América. Con 51 años ya y una deteriorada salud, se puso al frente de 4 carabelas con las que llegó a Santo Domingo el 29 de junio. Pronto la aventura se convirtió en pesadilla. Los navíos estaban en muy mal estado y también muy pronto se quedaron sin provisiones. Tras pasar por lo que sería hoy en día Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
decidió parar en Santa María de Belén, pero los indígenas rechazaron su presencia allí. En abril de 1503 abandona uno de sus barcos y poco tiempo después pierde también las 2 carabelas restantes que vararon en la playa de Santa Gloria. No pudieron reparar ninguna de las naves y por ello decidió construir con los restos de las embarcaciones un fuerte en la isla de Jamaica. Poco a poco sus hombres y los nativos del lugar que le proporcionaban víveres comenzaron a tener problemas entre ellos, hasta el punto que los marineros se amotinaron en varias ocasiones. Colón, temeroso de lo que le pudiera ocurrir, acudía a un libro que obraba en su poder titulado Almanach Perpetuum. Allí leyó que el 29 de febrero de 1504 se produciría un eclipse total de luna. Este fenómeno lo aprovechó el almirante para hacerse pasar por un dios ante los nativos. Dijo que apagaría la luna si no obedecían a sus peticiones. Cuando observaron el eclipse que se produjo aquella noche, todos cumplieron los deseos de Colón. Existe una crónica, Iker, en la que se recoge este hecho y dice: en la tarde anunciada, cientos de indígenas se congregaron ante los barcos. Cuando salió la luna, ya estaba parcialmente oscurecida, y el pánico entre los nativos al verla menguar. Rogaron al almirante que la hiciera volver, y este pidió a cambio la reanudación de los suministros. Colón aprovechó el eclipse para calcular la posición de Santa Gloria. Determinó la latitud con precisión notable, pero se equivocó en la longitud, situando Jamaica en un punto que correspondía al Pacífico, al oeste de la costa mexicana. Como veis, momentos clave en la historia de la humanidad, ni más ni menos que el cuarto viaje de Colón, también tuvieron eclipses y malos augurios, esa especie de maldición que acompañaba a las carabelas y a los que iban en ellas, que se enzarzaban en 1000 peleas. Pero las peleas, las conductas agresivas, la criminología, ¿puede tener que ver de algún modo con los cambios de lo que pasa allá arriba? Hay películas incluso que dicen que sí, pero ¿lo dice la ciencia? ¿Habéis oído hablar del vampiro de Düsseldorf, de Peter Kürten? ¿Hay gente que elegía fases lunares para matar? ¿Ocurre lo mismo en los animales? ¿En las cosechas? ¿Nos afecta el movimiento de la luna? ¿Qué tal, Ellie? Jake, me ocurre algo. Vale. Tú tranquila, respira, no pasa nada. ¿Qué me está pasando? Te transformas. Va a ser medianoche. No puede ser, Jake. Ellie, tranquila, no pasa nada. He venido a por ti. Tienes que ayudarme. Tienes que hacer que esto acabe. Ellie, no es tan fácil. No te preocupes por nada, así podemos estar juntos. Necesitas hacerlo. Me necesitas. Milenio 3. En la SER. Leyenda o verdad. Existe una teoría asentada entre criminólogos, forenses y demás estudiosos de las conductas humanas. Leyenda o verdad. Muchos afirman que la luna incide directamente en nuestro comportamiento más animal e incontrolable. La luna llena, la luna roja, la luna sangrante, afecta a nuestros instintos más primarios y despierta nuestro lado más oscuro. ¿Será cierto? Como dice Carlos Barroso, leyenda, ¿verdad? Bueno, el psiquiatra José Miguel Gaona ha tratado muchos casos, conoce muchos estudios rigurosos, tangibles, científicos. ¿Cómo nos afecta la luna? Pues la verdad que se ha especulado muchísimo en ese sentido, hasta el punto que hay estudios bastante serios al respecto. Y sí que se han apreciado ciertos cambios en relación a los ciclos lumínicos, incluso al viento, ciertos vientos que todos conocemos, el Mistral, en España también hay otros tantos. Es decir, fenómenos en definitiva meteorológicos, fenómenos físicos, y la verdad que mi impresión personal, a pesar de haber leído dichos estudios, es que este tipo de fenómenos afecta, pero sobre todo a aquellos que creen en ello. Es decir, que si uno cree que le va a afectar, acaba afectando. Vamos ya con mensajes que nos llegan al 7640, donde mucha gente nos habla sobre cómo le influye la luna
a sus personas, si hay luna llena, si no hay luna llena. Una chica nos dice incluso que siempre que hay luna llena le sangra la nariz. Oye, ¿hay hoy luna llena? No, ¿verdad, Alberto? Hoy creo que no. Vamos a tener dentro de muy poquito luna nueva. Creo que es el lunes cuando vamos a tener luna nueva. De pues momento, muchas cosas van a pasar ese día 3. Uh-huh. ¿Nos afecta o no nos afecta? La palabra lunático siempre ha estado presente, ¿no? Casi como un insulto, casi como, bueno, oye, eres un lunático, eres un loco. Yo no sé si también se lo han llamado muchos oyentes, Carmen. Pues Silvia nos decía eso, que le sangraba la nariz. También desde Palma de Mallorca dice que hay mucha expectación, hasta tal punto que los diarios más leídos regalan con la edición del lunes esas gafas homologadas. Para los budistas tibetanos los días de luna llena son días auspiciosos para la oración. El eclipse es muy auspicioso, nos dice otro amigo. A mí, como a todos los cáncer y zodíacos cuyo regente sea la luna, cuando está menguante tenemos poco ánimo, cuando está creciente va subiendo la moral. La peli El poderoso influjo de la luna, dirigida por el gran Marsillac, me incitó a su estudio y observación. Solo hay que ver y leer los sucesos. La luna sí influye en la siembra del ajo. Nosotros vimos que los ajos que sembrábamos un día de cuarto creciente se habían salido de la tierra. Trabajo como vigilante y he llegado a una conclusión. Los días de luna llena hay más líos. El viento sur también influye, nos dice Baquedano desde Castro Urdiales. Algunos miedos atávicos parecen tener cierto fundamento. Un teórico eclipse perpetuo acabaría con la vida en la superficie terrestre. Esto nos lo decía nuestro comentarista Luis. Comentaristas de Milenio 37640. Ahora el que comenta sigue siendo José Miguel Gaona. Lo decíamos, lunático. ¿A quién no se lo han llamado? Y más con estos temas. Se ha creído que los ciclos lunares, de hecho, empeoraban ciertas enfermedades mentales y que aquellas personas que tenían un desequilibrio psíquico estaban regidos por el planeta Luna. Ahora, existe mucho de aspecto cultural en ello. Un ejemplo, aquellas familias en las cuales creen que el viento o las tormentas, que es algo relativamente común además, les va a producir una pesadez o dolor de cabeza, resulta curioso, pero a los hijos también les acaba sucediendo exactamente lo mismo. Es como si la superstición, que a propósito también ocurre lo mismo, es decir, hijos supersticiosos de padres o madres supersticiosas, pues se puede como llegar a aprender este tipo de comportamiento. Esto es de un músico canario, que hizo el disco Erosión. Lo compramos allí, ¿te acuerdas? En Montaña Roja. E impresionaba. Parece la verdad un hombre en un delirio. Muchos dicen que esto ocurre, que esto pasa. En las Urdes, por ejemplo, está el mito, la leyenda totalmente arraigada de que el hijo que nace con luna llena es un hijo alunado. Y hay que hacer ciertos rituales, como sus primeras ropas, colgarlas cuando vuelve a haber luna llena. Si no, será desde luego una vida desgraciada. Son tradiciones que están ahí, en esa España por la que estamos constantemente vagando, viajando, y están ahí, en el siglo XXI. El doctor Andrade también tiene su opinión sobre los lunáticos. Sí, eso sin duda ninguna. El nombre de lunático viene precisamente de la influencia de la luna sobre el hombre. Claro, todo eso tiene una vieja historia, una historia en la que verdaderamente lo que se encontraban eran situaciones del terror, a la oscuridad, del terror nocturno, y entonces las noches de luna y sobre todo la luna llena era como una especie de descanso, pero al mismo tiempo de ese temor, de ese miedo a que la luna se fuese y que volviese otra vez la oscuridad. Entonces los afectos, las tensiones, las tristezas, los miedos, los temores estaban muy ligados con la luna. Pero hasta el punto de conducir al crimen, hasta el punto de hacer una especie de estadística, número de crímenes, posiciones de la luna. Decía antes un comentarista de Milenio 3 que no hace falta más que ver los sucesos. Hombre, si uno ve los sucesos, yo creo que es que da igual la luna, el sol, porque estamos un poco en una etapa, desde luego, como civilización bastante decadente en ese aspecto, en la falta de respeto por la vida del prójimo. José Miguel Gaona nos habla de lo que él ha llegado a descubrir como psiquiatra. Esa extraña ecuación, luna y crimen. Ha habido un par de estudios al respecto en cuanto a fenómenos físicos. Son los ciclos lunares y también las olas de calor. Se ha visto, y es cierto, que con el plenilunio
existe un mayor comportamiento agresivo, en muchas ocasiones un mayor desequilibrio. Hay personas que realmente lo viven, donde se ponen más nerviosas, presentan una mayor ansiedad, y esto favorece una serie de comportamientos pues que tienden hacia la agresividad y por ende hacia el homicidio. En cuanto a las olas de calor, por ejemplo, un hecho que no está relacionado con la luna, pero sí con los fenómenos climáticos, existe una serie de estudios curiosísimos, como por ejemplo la mayor parte de las oleadas de violencia racial en Estados Unidos se suelen dar justamente en las épocas de mayor calor. El séptimo mes del cielo vendrá un gran rey del terror. Célebre profecía de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, que se ha repetido hasta la saciedad, que se ha estudiado, y al final, como todo en Nostradamus, nadie sabe dónde está la verdad, dónde acaba la interpretación subjetiva. Pero desde luego, mucha gente, entre ellos el célebre Paco Rabanne, se lo tomó al pie de la letra en aquel extraño eclipse, para él, de agosto del 99. Agresividad y fases de la luna. Yo recuerdo a Margarita Landi, que hablaba de la luna roja, luna de sangre, y que muchos de sus excelentes reportajes en el diario, en el periódico El Caso, eran, en el semanario, no diario, eran precisamente coincidentes con esa luna gigantesca, rojiza, que alguna vez todos hemos tenido la oportunidad de ver y que sobrecoge, no sabemos por qué, esa especie de vitela de sangre que rodea a nuestro satélite. Esa luna no solo provocaba tradiciones, como la del niño alunado. En Galicia estaba el lobisome, la teoría, unos lo cambian, del séptimo hermano varón. 7 niños, el séptimo, había que hacer más o menos una serie de procedimientos parecidos a lo del niño alunado. Hablamos de una leyenda muy antigua, casi tan antigua como el hombre. Licantropía, Alberto. Sí, la licantropía es una patología que se asocia generalmente a la vida marginal y criminal. El afectado durante las noches de luna llena vive una mutación, el cuerpo se le cubre de vello, las extremidades se le afinan y estiran, mientras que otro tanto ocurre con sus maxilares y orejas. La transformación dura hasta que el enfermo alcanza el aspecto de un lobo, de ahí que popularmente se llame a los afectados hombres lobo. A lo largo de la historia ha habido muchos casos de afectados que finalmente se ha demostrado que sufrían locura o enfermedades no conocidas en la época, y curiosamente hasta nuestros días llegan las reminiscencias de antiguas leyendas o tradiciones, como tú bien nos has contado. Por ejemplo, en el interior de Argentina y Uruguay, esa que tú contabas, subsiste ampliamente la creencia de que todo séptimo hijo varón es siempre un lobisón. O sea, el séptimo hijo en Argentina también se repite. Podrían haber sido gallegos la que la llevaron allí, porque claro, esa migración de gallegos en Argentina era importante, fíjate de curioso. En Argentina se llama lobisón, es decir, un hombre que todos los viernes de luna llena se convierte en lobo. En Galicia, como tú comentabas, la tradición del lobisome sigue tan arraigada como la de las meigas, y tampoco en Europa Central, en Escandinavia, ha desaparecido del todo esta creencia. Para ver la importancia de este mal o enfermedad tendríamos que remontarnos a la Francia del siglo XVI, que fue devastada por una ola de crímenes bestiales, sodomía y canibalismo, y todos asociaron a esta afección. En los años siguientes se registraron 30.000 casos. Esa es considerada la era dorada de la licantropía, donde sobresalieron nombres como el de Pascual Bermes, que asesinó y devoró a unas 300 personas, o el de Pierre Jacquard, de quien se dijo que en una temporada hizo desaparecer al pueblo de Tolong a fuerza de dentelladas y zarpazos. También como caso importante tenemos el de Peter Stubb, el hombre lobo alemán ejecutado en 1589 en la localidad de Bedburg, cerca de Colonia. Otro caso lastimoso de un hombre perdido por su propia confesión, forzado por la tortura y a quien ya se había condenado antes de que comenzara el juicio. Es curioso, Alberto, porque incluso uno de estos casos se exhumaban los cadáveres para comprobar si se habían movido dentro de la tumba. En algunos casos, como los que mencionas, se llegaron a clavar estacas por parte de sacerdotes y en presencia de todo el pueblo, porque el pueblo creía que estos individuos licántropos, que por cierto algunos estudios hablan de rabia, de porfidia, como en estado límite, y que provocan esta creencia antigua de convertirse en lobo, pero se llegó al límite de que en algunos pueblos, sobre todo en la Europa central, esa Europa de creencias en los vampiros, sobre todo en Alemania, se desenterraban, se exhumaban a la fuerza algunos cadáveres, porque se creían que por las noches volvían físicamente, no el alma ni mucho menos, con gran fuerza a vagar por la noche. Y se decía que hasta que no se clavase una estaca, o más modernamente la famosa historia, que no es cine, que es real, de la bala de plata, pues no se podía acabar con estos individuos. Y los cadáveres eran maltratados de manera
terrible, ¿no? En este caso también vamos a ver una historia impresionante, la de este hombre de Peter Stube que estábamos hablando. En esa época, 13 niñas, 2 mujeres y un hombre fueron asesinados en la pequeña comunidad, y algunas de las niñas asaltadas sexualmente y mutiladas en el espacio de 25 años. El asesino o asesinos nunca fueron hallados, pero finalmente arrestaron a Peter Stube tras ser identificado por unas personas a las que había tratado de robar pocos días antes. El hombre, enfrentado con la seguridad del tormento que le hubiese obligado a confesar cualquier cosa, admitió su culpa y proporcionó detalles de alguno de los crímenes. Se inventó una historia, dijo poseer un cinturón mágico que le transformaba en lobo voraz y devorador, fuerte y poderoso, con ojos grandes y alargados que brillaban como tizones de carbón por la noche, una boca grande y ancha con dientes muy afilados y crueles, un cuerpo fornido y garras poderosas. Curiosamente, ni se encontró obviamente aquel cinturón, ni ninguna prueba que le inculpase en los delitos de los que era acusado. Pero atención a cómo ajusticiaron a este hombre, porque la venganza fue terrible. Le condenaron a tener su cuerpo atado a la rueda y le aplicaron tenazas al rojo sobre 10 puntos distintos de su cuerpo hasta caerle la carne de los huesos. Después de esto le rompieron los brazos y piernas con un hacha de madera, para finalmente cortarle el cuello en redondo y luego reducir su cuerpo a cenizas. Estos son tan solo algunos de los ejemplos de los denominados hombres lobo a los que nunca se pudo demostrar tal aseveración. En la actualidad, las estadísticas registran casos aislados y la medicina dedica poca atención a esta enfermedad. Un repaso estremecedor. La historia más célebre, la comentamos aquí en su día en Milenio 3, es la de Manuel Blanco Romasanta, ese buhonero gallego que mata a un número importante de personas, buhonero que les hacía pasar las montañas y que luego, según él, víctima de esa maldición, los despedazaba, convertido en una especie de alimaña del bosque. Manuel Blanco Romasanta, terrible su historia. Y aquí leímos, gracias a los amigos del Archivo Histórico de Galicia, la propia sentencia, la única en el mundo que dice condenado por hombre lobo. El doctor Andrade nos habla no solo de luna llena, que es lo más célebre, lo que todo el mundo se imagina, sino de las diferentes fases y también las fases de esa agresividad. La agresividad, por ejemplo, es otra de las cosas que se altera mucho con los cambios de las fases de la luna. La gente se vuelve más agresiva y más violenta según la fase de la luna sea en creciente o sea en menguante. Parece ser que se aumenta mucho más la agresividad y la violencia en la fase de la luna menguante. Milenio 3. En la SER. Milenio 3. Cadena SER. Pedro desde Jaén nos escribe: este año he estudiado psiquiatría y sí que influyen las fases de la luna. Recordad Plenilunio de Muñoz Molina. En la agricultura hay muchas supersticiones sobre cuándo sembrar, podar o trasplantar, dependiendo del día, como San Juan, y también de la luna. El lunes cumplo 21 años. ¿Coincidencia? ¿Me afectará en algo? Habrá que esperar para comprobarlo. Un saludo, nos dice otro de nuestros comentaristas. La luna está a unos 383.404 kilómetros de la Tierra y se aleja 4 metros cada año. Dicen que con la luna llena la ropa tendida queda más blanca. Jorge de Pamplona nos dice que se va a bañar ese día y que ya nos contará, que espera que no le pase como al hombre pez de Liérganes. Bueno, y si le pasa, le tendremos aquí en el estudio, aunque sea metido en una pecera, para que nos lo cuente. Hola, a mí me tienen que influir mucho la luna, pues mis hijos de 6 y 7 años, cuando la luna está sangrienta, dicen que es la luna mala de mamá. Lo veré desde Mallorca, pero por si acaso no se aprecia bien, creo que algún abuelo retransmitirá. Gracias por existir, Milenio 3, nos dice Óscar. Pues sí, la web de la cadena SER, cadenaser.es, va a retransmitir en directo el eclipse. Y además, cadenaser.com, y además, ikerjiménez.com, con Guillermo León, el que vamos a escuchar dentro de nada, va también a hacer un montón de preparativos para que podamos seguir todo ese acontecimiento, pero desde luego en la cadena SER toda la información también puntual, como siempre. Muchas tradiciones, nos lo cuentan en el 7640, pero fíjate a quién nos presenta el psiquiatra don José Miguel Gaona, qué personaje que según todos es el arquetipo de asesino influido por la luna. Recuerdo que entre las declaraciones del famoso vampiro de Düsseldorf, que fue uno de los casos más sonados en Alemania a principios del siglo XX, entre paréntesis, que creo recordar que acabó guillotinado en Göttingen, este vampiro declaraba que en los días
en los que la luna alcanzaba su máximo esplendor, él se sentía como más inclinado, más favorecido a cometer sus tremendos y horribles crímenes. Peter Kürten, vampiro de Düsseldorf. Pues sí, este personaje nació el 26 de mayo de 1883 en Mulheim, en Alemania. Junto a sus 12 hermanos vivió una infancia muy dura en la que su padre alcohólico cometía todo tipo de actos violentos con sus propios hijos, hasta el punto de ser encarcelado acusado de incesto. Peter, como debía ayudar en casa desde muy pequeño, entró a trabajar en la perrera municipal, donde descubrió el placer de matar a los perros que eran abandonados. Con tan solo 9 años ya no son solo perros, animales los que mata. Peter comete su primer crimen. Lanza a un compañero de 5 años al agua para que se ahogara, y cuando otro niño fue en su ayuda, Peter también intentó ahogar a este. Poco tiempo después, Peter era encarcelado durante 2 años por diversos robos. Permaneció varios meses en prisión hasta que con 17 años intentó violar y estrangular a una mujer en el bosque de Grafenberg, pero en el último momento su víctima consiguió escapar. En 1913, Peter acaba con la vida de una pequeña de 10 años. Primero la cogió del cuello con las 2 manos y la estranguló, para más tarde abusar sexualmente de ella. Poco después comenzó su sed de sangre y, armado con un gran hacha, empezó a asesinar por las calles de Düsseldorf. Pasó varias veces más por la cárcel. En 1921, por ejemplo, trata de llevar una nueva vida. En 1925 se casa con una prostituta con la que se va a vivir y regresa otra vez a Düsseldorf. El 3 de febrero de 1929, Peter clava hasta 24 veces unas tijeras a una mujer de nombre Kuhn, con la que se cruza por la calle. No la conocía de nada, no tenía nada contra ella, pero tenía esa sed de matar. Y quizá ahora sepamos, por el estudio posterior, que quizá también había luna llena esa noche. El 29 de agosto de 1929, aprovechando que se celebraba una feria en Fleger, Peter, además era por la noche esta feria, logra hacerse con una niña de 5 años, con Gertrude Hamacher, a la que estrangula y posteriormente corta el cuello. Esta misma acción la repite con la joven de 13 años, Louise, que era hermana de la niña a que acababa de sembrar la vida. Al día siguiente, Peter es delatado por Gertrude, una joven a la que intenta violar y deja medio muerta, pero logra sobrevivir y declara ante la policía cómo era su atacante. Finalmente, Iker, después de muchos crímenes en el que se detuvo a personas que luego se descubrió que no eran los verdaderos vampiros de Düsseldorf. O sea que hubo varios primero interrogados por la policía convencidos de que eran ellos. Y detenidos, pero al continuar los crímenes, los asesinatos, la policía sigue investigando. ¿Y sabes quién es quien adelata al final? Su propia mujer. Él, desesperado, le confiesa a su mujer los asesinatos que ha cometido, pero no por nada, sino porque estaban en una precariedad de dinero total. La mujer le decía que tenía que trabajar, que tenía que hacer algo, y la única forma que había de conseguir dinero era delatándole, porque le daba una gran suma de dinero a aquella persona que entregara al vampiro de Düsseldorf. Cuando le entrega, Kürten declara haber matado a 79 personas. Solo fue acusado de 9 asesinatos consumados y 7 intentos de asesinato. El juicio comienza en 1931 y por fin Kürten es juzgado, es declarado culpable y guillotinado el 2 de julio de 1931 en la prisión de Kingelpool. Antes de morir, fíjate, Iker, le dijo al psiquiatra de la prisión, aparte de que cometía normalmente los asesinatos cuando era por la noche, dime, una vez que me corten la cabeza, ¿seré capaz de oír al menos por un momento el sonido de mi propia sangre saliendo de mi cuello? Años después se descubre que Peter Kürten se movía por una serie de ciclos que quizá ni él mismo controlaba. La luna tenía que ver las fases de la luna y la luna llena. Por eso el mito del vampiro. Y casi una figura, bueno, M, el vampiro de Düsseldorf, una de las películas míticas del cine alemán, terroríficas y sobrecogedoras para aquel tiempo. Bueno, por fortuna corremos un tupido velo en torno a cómo afecta muchas veces negativamente, se cree. Yo estoy convencido que también, por supuesto, las afecciones positivas tienen que ser igual o mayores, ¿no? Positivo va a ser sin duda, Carmen, lo que va a ocurrir el día 3. Con eso empezábamos este programa.
con la expectación del ser humano, que nos lleva pues casi al tiempo de Egipto, de Grecia, de las antiguas culturas. En el fondo, rodeados de 1000 avatares tecnológicos, seguiremos siendo eso, unos seres humanos en mitad de una bolita azul que viaja por el universo y que se queda fascinado con cualquier cosa que pase en el cielo. Decías tú que en cadenaser.com y en cadenaser.es iban a poder seguir esa retransmisión. En ikerjiménez.com tenemos un webmaster que es nuestro compañero Guillermo León, que se ha hecho célebre ya, sin duda alguna, en Andalucía por aquella noche en Los Galindos, que desde luego nadie puede olvidar, porque mira que lo pasó mal nuestro compañero, ¿eh? Guillermo León, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, compañero. Oye, se está preparando, tú que además eres un grandísimo aficionado a la astronomía y que estás trabajando también duramente con Miguel Gilarte, con el que antes hemos hablado, presidente de la Asociación Astronómica Española. Se está preparando una buena en la red, en la red de redes. ¿Cómo se está viviendo? Hay muchas páginas, imagino, que tendrán las cámaras puestas en ese fenómeno del próximo día 3, ¿no? Hay muchas páginas, bueno, de centros oficiales, observatorios, y bueno, yo creo que puede ser el eclipse más seguido, digamos, a nivel internautico, ¿no? Sin duda la imagen del eclipse, de este eclipse anular, yo creo que será la del fenómeno astronómico más difundido en el mundo, porque aquel del año 99, que llevó al traste la vida de Paco Rabanne con aquella profecía extraña, hombre, tuvo seguimiento, pero hoy la fuerza de Internet está mucho más implantada que hace 7 años, ¿no? Hombre, muchísimo más implantada. Desde luego el interés es bastante inusitado, bastante sorprendente. Nosotros, como tú bien has comentado y como ya ha comentado Miguel, pues lo estamos viviendo de primera mano, y todas las expectativas están totalmente desbordadas. Echando un vistazo simplemente a Internet, pues bueno, vemos que multitud de observatorios, de asociaciones astronómicas, pues han puesto todos los medios a su alcance, bueno, proveyendo a todo tipo, a todas las personas, ¿no? Pues gafas y filtros, pues que sean recomendables, ¿no? Sobre todo eso, mucha precaución en la observación, porque, bueno, pues no se puede utilizar, como ya habéis comentado vosotros, pues ningún tipo de radiografía antigua, ningún tipo de cristal ahumado, ni muchísimo menos gafas de sol, sino simplemente, bueno, pues intentar encontrar este tipo de gafas, ¿no? En óptica, y bueno, también hay algunos tipos de cristales de soldadura, pero bueno, si no se puede ver en yo he escuchado, Guillermo, que mucha gente va a utilizar máscaras de soldar. Sí, se puede utilizar perfectamente, siempre que sea como mínimo del número 14. Pero gafas de sol normal, no. No, gafas de sol totalmente prohibido, y mucho menos, bueno, la tentación que comentan muchas personas de mirar directamente, ¿no? Es curioso en algunos diarios, ¿no? Sobre todo de Levante, y pues bueno, como comentan que la hora del eclipse coincidirá con los recreos de muchos centros escolares, ¿no? Y bueno, ya se está incluso, y es bastante curioso, pues contemplando la posibilidad de anular ese día el descanso a los chavales. Y es cierto que en Sevilla, Guillermo, precisamente los niños han sido los que más atracción han sentido por este fenómeno, como si fuera algo propio de un cuento, ¿no? Bueno, la verdad es que, como te comento, las expectativas están totalmente desbordadas. El lunes tenemos una prueba de fuego, nunca mejor dicho, y bueno, también por parte de todos los medios, ¿eh? Allí vamos a tener pues televisión, radio, y bueno, yo supongo que esto ocurrirá pues en cualquier otro punto de la geografía, sobre todo en la franja que va desde Galicia hasta Levante, y que en Madrid, bueno, tendrá su máximo de 4 minutos, y será el sitio elegido donde mejor se verá, desde luego, el eclipse. Pues bueno, Guillermo León lo que ha hecho es puntualizarnos una información que nos están pidiendo constantemente, la hora, los lugares, esa franja que atraviesa España, y que toda la red va a estar absolutamente atenta con un montón de imágenes, de cámaras, de pantallas, difundiéndolo para todo el mundo. Guillermo, un abrazo muy fuerte, amigo. En un minuto, de todas formas, tendremos ahí en ikerjiménez.com toda la información y enlaces para verlo en directo, en fin. Ah, perfecto. Eso siempre está bien. Al igual que en cadenaser.com estamos informando, porque muchísima gente está preguntándonos, Guillermo, dónde y cómo. Aparte que imagino que las programaciones de diversos programas se multiplicarán. Pero hoy tenemos Internet y la posibilidad de cada uno en su casa, en su trabajo, donde sea, estar viéndolo sin peligro. Un abrazo muy fuerte, Guillermo. Un abrazo. Y es que estamos, Carmen, casi en la recta final, sin darnos cuenta, hablando del espacio, hablando del cosmos, hablando de las curiosidades de lo que pasa allá arriba. Hemos viajado desde el Egipto más remoto. Bueno, lo de Colón a mí es que me ha encantado. Claro, Colón, fíjate, se hizo pasar por enviado muchas veces. Cuentan que sus tripulaciones pensaban a veces que era un semidios, pero acabó de una manera marginada y acabó derrotado por la miseria
y lo más triste de su historia, sin conocer su gesta, sin saber que había estado descubriendo un mundo nuevo. Vamos con los últimos mensajes. Sandra, que nos decía: soy de un pueblo de Badajoz y cuando un niño pequeño llora mucho se dice que le ha cogido la luna. Los maestros no podremos verlo porque tenemos que estar encerrados en clase con los niños para que no se dañen la vista. No es justo, papá, dejarlos en casa, o maestros poner unas gafas homologadas a los niños y sacarlos al patio a ver el eclipse. Claro, es que a un niño, a ver quién le dice que no mira el eclipse. Claro. Al recreo, donde sea, va a mirar, así que Tengo una mucha perra precaución. cruzada entre pastor alemán y loba. ¿Le influirá el eclipse? Gracias, una chica de Valencia. Pues mira, precisamente la Estación Biológica Terra Natura investigará el comportamiento de los animales durante el eclipse anular. Así Qué interesante. que veremos los datos que sacan en conclusión. Oye, esta estación Carmen, biológica. muy pronto un programa que nos están pidiendo muchísimo, Sobre Misterios animales. de los Animales, ¿eh? Sí. ¿Creéis acaso que las tinieblas que ocurrieron durante la crucifixión de Cristo pudo tal vez ser un eclipse? Nos preguntaba Salvador. Pues sí, muchos estudiosos han dicho que puede tratarse de un eclipse, lo que se relata en la Biblia. Se puede ver a través de la cámara de fotos con un filtro polarizado, nos dice Victoria desde Madrid. Y precisamente muchas personas nos preguntaban por esas gafas de soldador. Pues sí, se puede ver a través de esas gafas siempre que tengan como mínimo el cristal de 14. En cualquier ferretería ellos lo saben. Bueno, pues eso, a la ferretería por el cristal de 14. Eso es. Ahí estamos. 2:59, nos despedimos ya. Juanma Frasquete estuvo en la hora del misterio. Alberto Granados, Carmen, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, Iker. Mañana de 1 a 3. La gente de Barcelona, que lo tenga en cuenta, AM666, para escucharnos los sábados. Mañana con un montón de contenidos y dentro de poco el equipo de producción con Mariano Revilla, al que mandamos otro abrazo, con sus dramatizaciones.